cómo cambió, cómo se modificó nuestro trabajo es en que tuvimos que invertir muchísimo más en las barreras de protección. Nosotros estábamos acostumbrados a utilizar cubrebocas, gogles, lentes, careta, pero en realidad es que todo el precio, todo esto incrementó en cuanto a precios y tuvimos que seguir comprando esto para protección. Nadie te regala nada, nadie te da nada, al contrario, tú no puedes incrementar tus precios de lo que estás trabajando precisamente porque pues estamos en medio de una pandemia, ¿no? O sea, no hay quien te aguante o te pueda pagar más por esto. Pues una parte, y nosotros lo entendemos bien, es que tengan que vacunar al sector público, eso es elemental, digo, porque al final sí estaban llevando ellos una carga de trabajo súper importante, porque al final mucha gente estaba requiriendo atención hospitalaria, pero bueno, también habría que ver, o tendrían que enfocarse ellos también en médicos y dentistas, al igual que en enfermería en los particulares o privados. ¿Por qué? Porque es donde también nos llegan los pacientes. Obviamente un molar no deja de doler, o sea o no sea pandemia, sigue habiendo dolor. Claro. Ahora en los privados, pues digo, seguimos atendiendo, o sea, y no hay manera, si vendieran o si estuviera a la venta la vacuna, muchas personas podríamos tener acceso a ella, pero está muy restringida, entonces, pues no había manera de nosotros podernos manifestar o decir que nosotros también necesitamos una vacuna. Pues sí, claro que hubiera estado a favor, porque creo que hubiera habido una vacunación más rápida, un esquema más completo y más eficaz, y a estas alturas del partido habría un porcentaje más alto de vacunación o de personas vacunadas. Esta parte sí no cuesta trabajo porque de hecho ya las redes sociales, el internet ya está abierto para todos. Simplemente es buscar en internet cuál es la página, porque no estaba abierta la vacunación en todos los estados de Estados Unidos. Simplemente yo encontré California o Texas y se me hizo más fácil meterme al link de Texas, en la ciudad de Houston. Tú eliges qué vacuna ponerte, eliges qué días vas como primera dosis y bueno, ellos te dan una opción de 5 días a partir del momento que tú te metes. No te piden dirección de Estados Unidos, nacionalidad, no te piden absolutamente nada que compruebe que tú vivas allá. O sea, tú puedes meter tus datos mexicanos, de tu teléfono mexicano, tu dirección, y aún así sigues teniendo el derecho o el acceso a tener esa vacuna. En realidad es que nosotros como consulta privada necesitamos seguir trabajando. Eso es un punto importante. Necesitamos seguir teniendo ingresos porque, pues bueno, los gastos corren, las cuentas siguen y el banco no espera. Esa es una. La otra es, yo personalmente ya padecí por la enfermedad de COVID, me enfermé en noviembre. Entonces dije, bueno, puedo tener algunos anticuerpos, pero eso no te garantiza que te vas a volver a enfermar. Y más siendo un personal pues de alto contacto con unas personas que pueden llegar a ser asintomáticos. Entonces ahí fue cuando dije, si en este momento ya se pudieron abrir, bueno, está abierta la oportunidad de irte a vacunar a otro país como Estados Unidos, bueno, dije, pues tenemos que invertirlo, o sea, no es así como, ay, voy a darme lujo, no, realmente es la necesidad que tienes tú como personal de salud de recibir esta inmunización. Pues en realidad las dinámicas no cambian. Sí tienes que informarle a tu paciente que ya estás inmunizado, que tienes las 2 dosis, porque en realidad la vacuna que me tocó obtener allí en Estados Unidos fue la Pfizer, que es un esquema de 2 dosis. Y tienes que informarle a tu paciente que ya estás vacunado, ellos se sienten más tranquilos, pero en realidad tú no puedes bajar la guardia. O sea, que tú estés inmunizado no significa que ya nunca más te vas a volver a contagiar, ni mucho menos. Entonces seguimos trabajando con las barreras de protección como debe de ser. Claro que te sientes un poco más tranquilo. Y bueno, pues nada más a seguir pues intentando levantar esto de la consulta, porque la realidad es que todo el año pasado la consulta estuvo muy baja. Yo considero que no nada más para nosotros los dentistas, sino para todo el gremio de la medicina. Considero que un problema muy importante es que todo está muy politizado. Si no estás tú a favor del gobierno federal, es como si fueras un enemigo y eso no debe de ser así. Nosotros tenemos algo muy importante que es el trabajar con un ser humano. O sea, realmente a lo mejor como dentistas dices, bueno, no salvo una vida, pero estás trabajando con un ser humano, estás trabajando con una vida. Entonces, creo que ellos tienen que ser un poquito más
¿cómo podré decirte? Más empáticos en esta parte, o sea, empáticos a que nosotros estamos trabajando con un ser humano. Y creo que ellos, desde esa perspectiva, se confundieron bastante, empezaron a decir o a hacer unas declaraciones que no iban por allí, como que decían que tenían más riesgo de contagiarse una persona que repartía comida a un odontólogo. Creo que ese fue un golpe muy bajo para el gremio de la odontología. Fue una declaración muy desacertada, muy desatinada, que no tiene grado de comparación. El contacto que tú tienes como dentista al contacto que tiene un repartidor, sin denigrar el trabajo que hace un repartidor de comida. O sea, ellos también se arriesgan, hacen lo que tú no haces, pero en realidad ahí sí entra en una balanza quién va a tener más contacto con el virus, o este tipo de trabajadores o nosotros como trabajadores de la salud. Pues el mensaje es que muchos compañeros salieron a las calles, se manifestaron, cerraron la casa de Tlalpan, estuvieron afuera del Palacio Nacional, nunca fueron escuchados. Algo que ayudó a bastantes, perdón, una interrupción, es que en otros estados, o sea, allá sí están teniendo acceso a vacunas los odontólogos, como en Jalisco, en Guerrero, en Hidalgo, pero aquí en la Ciudad de México es algo así como es un tema tabú, o sea, aquí no tenemos acceso a nada. Entonces yo creo que sí deberían de recapitular las autoridades o realmente revalorar lo que estamos nosotros invirtiendo yendo a otros países para podernos vacunar. Entonces sí deben de tener como otro margen de criterios para poder incluirnos en la campaña de vacunación a corto plazo. Yo lo que hice es, en varios grupos de redes sociales, compartí el link para poderse ir a vacunar a Estados Unidos. Los que pueden ir, o sea, yo con mucho gusto los apoyé con pasándoselo, enviándoselo, y esa fue mi forma de ayudarles. Y la siguiente es, pues, si el gremio sigue con la necesidad de que tengamos que salir a manifestarnos, yo con muchísimo gusto, como lo he dicho, lo he compartido y lo he hecho, es poderlos acompañar. Digo, afortunadamente en mi caso ya tengo la vacuna y me siento un poco más tranquilo de poder estar en lugares un poco más públicos. Sí iría, sí voy a seguir yendo para apoyarlos, porque pues no es algo como que ser nada más individual, sino que en realidad tenemos que apoyarnos todos.